santificada, cesárea, católica majestad, el emperador don Carlos, nuestro señor rey. Nuestra más alta y poderosa majestad, nuestro real soberano, desde la Ciudad de México, capital de la Nueva España, en la fiesta de Nuestra Señora de los Dolores, en el año de Nuestro Señor de 1530, os saludo. Nos sentimos mucho no poder incluir en estas últimas páginas recolectadas del manuscrito los dibujos que vuestra majestad nos pide en su carta reciente, esos dibujos de personas, especialmente de mujeres, hechos por el narrador a los que se ha referido anteriormente en esta crónica. Cuando le preguntamos al indio viejo sobre el paradero de estos, se rió ante la idea de que esos apuntes triviales e indecentes se hubieran podido guardar aquí o allá en todos estos años, aun si hubiesen tenido algún valor, pues no hubieran podido sobrevivir a través de tantos años. Nos abstenemos de deplorar las obscenidades que esos dibujos intentarían reproducir, ya que estamos seguros de que si estuvieran disponibles no conducirían a nada a vuestra majestad. Sabemos que el sentido de apreciación de nuestro imperial soberano está basado en las obras de arte como las del maestro Matsis, en cuyo retrato de Erasmo, por ejemplo, puede sin ningún error reconocerse el rostro de éste. Las personas retratadas en la forma de pintarrajear de estos indios no se podrían reconocer ni siquiera como seres humanos, a excepción de algunos pocos de sus más representativos murales y bajorrelieves. Su más alta majestad ha ordenado anteriormente a su capellán asegurarse con escritos, tablillas u otros registros la substancia de las historias narradas en estas páginas, pero podemos asegurarle, señor, que el azteca exagera desatinadamente cuando habla de escritura y lectura, de dibujo y de pintura. Estos salvajes nunca han creado, poseído o preservado algunas memorias de su historia, aparte de algunos papeles plegados, pieles o artesonados representando multitudes de figuras primitivas tales como las que hacen los niños. Estas representaciones vienen a ser inescrutables para cualquier ojo civilizado y fueron usadas por los indios solamente como un conjunto de preceptos de sus hombres sabios, que lo garrapatean para utilizarlo como un estímulo para su memoria, cuando ellos repetían la historia oral de sus tribus o clanes, una clase de historia bastante dudosa, por cierto. Antes de que este vuestro siervo llegara a estas tierras, los frailes franciscanos enviados 5 años antes por su santidad, el último papa Adriano, ya habían rastreado toda la tierra adyacente a esta ciudad capital. Estos buenos hombres habían recolectado de cada edificio que todavía estaba en pie todo aquello que podían considerar como un depósito de registro, muchos miles de libros indios, pero no habiendo recibido ninguna disposición para ellos, están pendientes hasta recibir alguna orden de la alta directiva. Sin embargo, como obispo delegado de su majestad, nosotros mismos examinamos esa voluminosa biblioteca y no encontramos ninguno que no tuviera más que figuras chillonas y grotescas. La mayoría de estas eran seres de pesadilla, bestias, monstruos, falsos dioses, demonios, mariposas, reptiles y otras vulgaridades de la naturaleza. Algunas de las figuras tenían como propósito representar a seres humanos, pero en ese estilo de arte absurdo que los boloneses llaman caricatura, y los humanos no se distinguían de los puercos, asnos, gárgolas o cualquier otra cosa que la imaginación pudiera concebir. Puesto que no había ni una sola palabra que no fuera una fétida superstición y engaños inspirados por el demonio, nos hemos ordenado que con los miles y miles de volúmenes y rollos se hiciera una pila en medio de la plaza del mercado de Tlatelolco y fueran quemados hasta convertirse en cenizas. Nos esperamos que este haya sido el fin adecuado a esos archivos paganos y dudamos que haya quedado algunos otros en todas las regiones de la Nueva España que ya han sido exploradas. Tomad nota, señor, que los indios que contemplaban esa hoguera y que casi todos ellos ahora son cristianos profesos, demostraban sin ninguna vergüenza una gran aversión apesadumbrada y una gran angustia. Incluso lloraban mientras miraban la pila ardiente, como si hubieran sido verdaderos cristianos viendo la profanación y la destrucción de las santas escrituras.
Nos hemos considerado eso como una evidencia de que estas criaturas no han sido convertidas de todo corazón al cristianismo como nosotros y la Madre Iglesia desearíamos. Es por esto que este humilde siervo de vuestra muy piadosa y devota majestad todavía tiene y tendrá muchas obligaciones episcopales urgentes, pertinentes a una más intensa propagación de la fe. Pedimos a vuestra majestad que comprenda que estas obligaciones deben estar por encima de nuestra actuación como auditor y amonestador de la locuacidad del azteca, excepto en nuestros momentos libres, que son cada vez menos. Nos suplicamos también a vuestra majestad que comprenda la necesidad de que mandemos ocasionalmente el paquete de páginas sin una carta de comentario y algunas veces sin leerlas previamente. Que nuestro Señor Dios preserve la vida y acreciente el reino de su Sacra Majestad por muchos años más. Es la sincera oración de su SCCM Obispo de México. Firma Zumárraga. Quinta Pars. Mi pequeño esclavo Coscatl me dio la bienvenida con genuino deleite y alivio, porque, según me dijo, Muñeca de Jade había estado excesivamente irritable en mi ausencia y había dejado caer su mal humor sobre él. A pesar de que ella tenía un gran grupo de mujeres que le servían, se había apropiado también de Coscatl y lo había tenido trabajando sin descanso para ella, corriendo o trotando, o estando quieto para ser azotado durante todo el tiempo que yo estuve fuera. Me sugirió parte de algunas bajezas en mandados y trabajos que tuvo que hacer para ella, y a mi insinuación me contó finalmente que la mujer llamada Algo Delicado había bebido el corrosivo Xoyócatl un poco antes del siguiente encuentro en las habitaciones de la señora y había muerto allí, echando espumajos por la boca y convulsionada por el dolor. Después del suicidio de Nemalwili, que de alguna forma no se había conocido fuera de esos recintos, Muñeca de Jade tuvo que depender, para sus entretenimientos, de compañeros conseguidos por Coscatl y las criadas. Deduzco que esos compañeros fueron menos satisfactorios que los que hasta entonces yo le había procurado. La señora no me presionó inmediatamente a volver a su servicio, ni envió un esclavo a través del corredor para mandarme un saludo. Estaba muy ocupada en las festividades de Ochpanitztli, que por supuesto se estaban llevando a efecto en Texcoco como en todas partes. Poco después, cuando terminó el festival, Tlatli y Chimali llegaron al palacio según lo previsto y Chalchihuenenetl se ocupó personalmente en conseguirles alojamientos, asegurándose de que su estudio tuviera suficiente arcilla, utensilios y pinturas, y dándoles instrucciones detalladas sobre el trabajo que tendrían que realizar. Deliberadamente yo no estuve presente a su llegada. Cuando me los encontré accidentalmente, 2 o 3 días después en los jardines del palacio, solo los saludé brevemente y ellos respondieron con un tímido murmullo. Desde entonces me los encontraba con frecuencia, ya que su estudio estaba situado en los sótanos existentes bajo el ala del palacio, donde estaban las habitaciones de Muñeca de Jade, pero solo inclinaba la cabeza al pasar. Para entonces, ellos ya habían tenido varias entrevistas con su señora y me podía dar cuenta de que el entusiasmo que habían tenido anteriormente por su trabajo se había disipado considerablemente. Se veían nerviosos y temerosos, y era obvio que deseaban discutir conmigo la precaria situación en que se encontraban, pero les miraba con tanta frialdad que no les daba lugar a ningún acercamiento. Estaba muy ocupado con mi propio trabajo, haciendo un dibujo particular que intentaría presentar a Muñeca de Jade cuando ésta finalmente me llamara a su presencia, y era un proyecto difícil que me había impuesto a mí mismo. Este debería ser el dibujo de un joven irresistiblemente guapo, el más guapo que yo hubiera dibujado, pero al mismo tiempo tenía que parecerse a un joven que realmente existía. Hice y rompí muchos bosquejos, y cuando al fin logré uno que me satisfaciera, pasé todavía mucho tiempo retocándolo y elaborándolo hasta finalizar el dibujo, confiando en que éste fascinaría a la reina niña. Y así fue. «¡Pero si él es más que guapo! ¡Es hermoso!», exclamó ella cuando se lo alargué. Lo estudió un poco más y murmuró: «Si él fuera mujer, sería como Muñeca de Jade». Y ella no hubiera podido decir mayor cumplido. «¿Quién es él?». «Su nombre es Alegría».
¡Ay, yo! Y debería de serlo. ¿Dónde lo encontraste? Es el príncipe heredero de mi isla nativa, mi señora, Paxin, hijo de Tlaukech-Toltzin, el Tecutli de Xaltocán. Y cuando lo volviste a ver, pensaste en mí y lo dibujaste. ¡Qué detalle tan delicado trae! Casi te perdono el haberte ido por tantos días. Ahora ve y tráelo para mí. Le dije la verdad. Me temo que él no querrá atender mi requerimiento, señora. Pactli y yo tenemos una inquina mutua. Sin embargo, entonces no haces esto para beneficiarlo, me interrumpió la joven. Me pregunto por qué haces esto por mí. Sus profundos ojos me miraron suspicazmente. Es verdad que nunca te he maltratado, pero tampoco te he dado motivo para sentir afecto por mí. Entonces, ¿por qué esta repentina y espontánea generosidad? Trato de anticiparme a las órdenes y a los deseos de mi señora. Sin ningún comentario y entrecerrando ahora sus ojos, ella tiró del cordón campana y cuando la criada se presentó, ordenó que llamaran a Chimali y Tlatli. Ellos llegaron, mirando atemorizados y aprensivos, y Muñeca de Jade les mostró el dibujo. «Vosotros dos venís también de Xaltocán. ¿Reconocéis a este joven?» Tlatli exclamó. «¡Pactli!» Y Chimali dijo. «Sí, es el señor Alegría, mi señora, pero...» Le lancé una mirada que le hizo cerrar la boca antes de que pudiera decir «Pero el señor Alegría no es tan fino como aquí». Y no me importó que Muñeca de Jade interceptara mi mirada. «Ya veo», dijo ella arqueando las cejas como si me hubiera comprendido. «Podéis iros». Cuando Chimali y Tlatli dejaron la habitación, me dijo «Mencionaste una inquina. Seguramente alguna mezquina rivalidad romántica, y supongo que el joven noble fue preferido a ti. Así es que sagazmente arreglaste una última cita para él, sabiendo que sería la última». Dirigiendo significativamente mi mirada por encima de ella a las estatuas del mensajero veloz Yeyak Netzlin y del jardinero Shali Otli, hechas por el maestro Pixkitl, y con una sonrisa de conspirador le dije: «Prefiero pensar que estoy haciendo un favor a todos nosotros, a los tres, a mi señora, a mi señor Pactli y a mí». Ella se rió alegremente. «Entonces así será. Me atrevería a decir que ahora te debo un favor, pero debes hacer que venga». Me tomé la libertad de preparar una carta, dije mostrándosela, en la real fina piel de cervato, con las instrucciones usuales, a medianoche por la puerta este. Si mi señora pone su firma en ella e incluye el anillo, casi puedo garantizarle que el joven príncipe vendrá en la misma canoa que llevará el mensaje. «Mi listo trae», dijo ella, tomando la carta y poniéndola sobre una mesa en donde había un pomo de pintura y una caña de escribir. Siendo una joven mexicatl, por supuesto que no sabía ni leer ni escribir, pero al ser una noble, por lo menos sabía cómo escribir el glifo de su nombre. «Tú sabes en dónde está atracado mi acali privado. Lleva esto al jefe de los remeros y dile que salga al amanecer. Quiero mi Alegría mañana por la noche». Tlatli y Chimali estaban esperándome al acecho afuera en el corredor, y Tlatli me dijo con voz temblorosa: «¿Sabes lo que estás haciendo, Topo?». Chimali dijo con voz insegura: «¿Sabes cuál será el depósito del señor Pactli? Ven y mira». Lo seguí abajo por la sinuosa escalera de piedra a su estudio. Este estaba bien orientado, pero al estar bajo el suelo tenía que ser alumbrado de día y de noche por lámparas y antorchas que le hacían parecer como una mazmorra. Los artistas habían estado trabajando simultáneamente en varias estatuas, dos de las cuales reconocí. Una era del esclavo Yo seré de la grandeza, que había sido esculpida en tamaño natural y que Chimali había empezado ya a pintar la arcilla con la mezcla de sus colores especiales. «Un gran parecido», dije, y lo pensaba de veras. La señora Muñeca de Jade lo aprobará. «Oh, bueno, captar la semejanza no fue difícil», dijo Tlatli con modestia, pudiendo sobre todo trabajar con tu magnífico dibujo y moldear la arcilla sobre su calavera. «Pero mis dibujos no tienen colores», dije, y aún el maestro escultor Pixkitl no fue capaz de captar estos. «Chimali, aplaudo tu talento». Y también sentía lo que decía. Las estatuas de Pixkitl habían sido pintadas con los colores usuales lisos, un color cobre pálido y uniforme para la piel, un invariable negro para el pelo
y todo más o menos igual. Los colores que usó Chimali para la piel variaban como los de un ser humano vivo. La nariz y las orejas eran un poquito más oscuras que el resto de la cara, las mejillas un poquito más rojizas. Incluso el negro del pelo tenía destellos parduzcos aquí y allá. Se verán todavía mejor cuando se hayan cocido en el horno, dijo Chimali. Los colores se funden mejor juntos. Ah, y mira esto, Topo. Me guió alrededor de la estatua, atrás, y apuntó en la parte inferior del manto de arcilla del esclavo. Tlatli había grabado su glifo del halcón y debajo de éste estaba la huella rojo sangre de Chimali. Sí, fácilmente reconocible, dije sin ninguna inflexión. Me moví hacia la siguiente estatua. Y esta será algo delicado. Tlatli dijo molesto. Yo creo que será mejor para nosotros no saber los nombres de los modelos, Topo. Era más que su nombre. Dije más para mí que para él. Solo la cabeza y los hombros de Nemalwili habían sido modelados en arcilla, pero estos se encontraban a la misma altura que habían tenido en vida, pues estaban soportados por huesos, sus huesos articulados, su propio esqueleto sostenido por detrás por una pértiga. Estoy un poco contrariado con esta, dijo Tlatli como si estuviera hablando de un pedazo de piedra en el cual hubiera encontrado una grieta insospechada. Él me enseñó el dibujo que yo había hecho del rostro de algo delicado, aquel que había bosquejado en el mercado, el primero que enseñé a Muñeca de Jade. Tu dibujo y la calavera me fueron muy útiles para moldear la cabeza, y el colotli, la armadura, me da las proporciones lineales del cuerpo, pero... ¿La armadura? Pregunté. El soporte interior. Cualquier escultura de barro o de cera debe ser soportada por una armadura, así como el cacto pulposo es sustentado por su leñoso esqueleto interior. Para la estatua de una figura humana, ¿qué mejor armadura que su propio esqueleto original? ¿De veras? Dije. Pero dime, ¿cómo obtienes el esqueleto original? Chimali respondió. La señora Chalchihuenenetl nos lo proporciona de su cocina privada. ¿De su cocina? Chimali alejó la vista de mí. No me preguntes cómo ha podido persuadir a sus cocineros y a los esclavos de la cocina. Pero ellos desollan la carne, vacían las entrañas y cortan la carne del modelo, sin desmembrarlo. Después cuecen lo que queda en las tinas grandes con agua de cal. Necesitan sacarlos a tiempo antes de que los ligamentos y los tendones se disuelvan. Por eso nosotros tenemos que raspar algunos fragmentos de carne que todavía quedan. Pero recibimos el esqueleto completo. A veces se pierde un hueso de un dedo o alguna costilla, pero desafortunadamente, dijo Tlatli, aún el esqueleto completo no me da una indicación de cómo era el cuerpo exterior, de cómo estaba relleno o curvado. Puedo inferir la figura de un hombre, pero no la de una mujer que es diferente. Tú sabes, los pechos, las caderas, las nalgas. Eran sublimes, murmuré recordando algo delicado. Venid a mis habitaciones. Os daré otro dibujo que muestra a vuestra modelo de cuerpo entero. En mi departamento ordené a Coscatl que hiciera chocolatl para todos nosotros. Tlatli y Chimali correteaban por las 3 habitaciones, profiriendo exclamaciones de admiración acerca de la fineza y lujo de éstas, mientras yo extraía del montón de mis hojas de dibujos uno en el que Nemalwili estaba de cuerpo entero. Completamente desnuda, dijo Tlatli. Este es ideal para mis propósitos. Parecía como si estuviese dando una opinión pasajera acerca de una buena muestra de arcilla amargosa. Chimali también vio el dibujo de la mujer muerta y dijo: «En verdad, Topo, que tus dibujos están detallados con destreza. Si pudieras dejar de hacer solamente líneas y aprender a trabajar con luz y sombras en pintura, podrías llegar a ser un verdadero artista. Tú también podrías dar belleza al mundo». Me reí ásperamente. ¿Como las estatuas construidas sobre esqueletos cocidos? Tlatli sorbió su chocolatl y dijo defendiéndose: «Nosotros no matamos a esa gente, Topo. Tampoco sabemos por qué la joven reina quiere conservarlos, pero piensa que si ellos hubieran sido simplemente enterrados o quemados, se desintegrarían en moho o cenizas. Por lo menos nosotros los hacemos duraderos. Y sí,
trabajamos lo mejor que podemos para hacer de ellos objetos de belleza. Yo dije, yo soy un escribano, no doy belleza a la palabra, solo la describo. Tlatli sostuvo en lo alto el dibujo de algo delicado. Tú hiciste esto, y esto es una clase de belleza. Desde ahora en adelante, solo dibujaré palabras pintadas. He hecho el último retrato y nunca más volveré a dibujar otro. El del señor Alegría, adivinó Chimali. Miró alrededor para asegurarse de que mi pequeño esclavo no pudiera oírlo. Debes saber que estás poniendo a Pactli en riesgo de acabar en las tinas de cal de la cocina. Eso es lo que espero fervientemente, le dije. No dejaré impune la muerte de mi hermano. Lancé a Chimali sus propias palabras. Podría parecer una debilidad, una mancha que caería sobre nosotros, sobre lo que sentíamos el uno por el otro. Los dos tuvieron al fin la delicadeza de bajar sus cabezas durante algunos momentos de silencio antes de que Tlatli hablara. Nos pones a todos en peligro de ser descubiertos, Topo. Ya estáis en peligro. Yo lo he estado por mucho tiempo. Debía haberos avisado de esto antes de que vinieseis. Hice un gesto en dirección a su estudio. ¿Pero habríais creído lo que hay allá abajo? Chimali protestó. Estos son solamente ciudadanos corrientes y esclavos, y quizá nunca sean echados de menos. Pactli es el príncipe heredero de una provincia mexica. Sacudí la cabeza. El marido de la mujer del dibujo. He oído que se ha vuelto medio loco y que está tratando de descubrir qué pasó con su amada esposa. Nunca volverá a estar en sus cabales otra vez. Y aún los esclavos no pueden desaparecer así como así. El venerado orador ya ha mandado guardias para buscar y averiguar acerca de estas personas tan diferentes que se han esfumado misteriosamente. Descubrirlo es cuestión de tiempo. Ese tiempo puede ser pasado mañana, si Pactli es puntual. Sudando visiblemente, Tlatli dijo, Topo, no podemos dejar que no podéis detenerme, y si tratáis de huir o de prevenir a Pactli o a Muñeca de Jade, lo sabré al instante y enseguida me presentaré ante el Huitlatoani. Chimali dijo, él tomará tu vida como la de cada uno de nosotros. ¿Por qué nos haces esto a Tlatli y a mí, Topo? ¿Por qué te lo haces a ti mismo? La muerte de Tzitzi no tiene que caer solo sobre la cabeza de Pactli. Yo estuve comprometido y vosotros también. Estoy preparado para expiar con mi propia vida si ese es mi Tonali. Vosotros también podéis tener vuestra oportunidad. —¡Oportunidad! —dijo Tlatli levantando las manos. —¿Qué oportunidad? —Una muy buena. Sospecho que la señora tiene la idea de no matar al príncipe mexica. Sospecho que jugará con él por un tiempo y luego lo mandará a su casa con los labios sellados por una promesa. —Cierto —murmuró Chimali bastante aliviado—. Ella querrá un cortejo peligroso, pero no un suicidio. Se volvió hacia Tlatli. Y mientras él está aquí, tú y yo podemos terminar las estatuas ya ordenadas. Entonces intentaremos hallar algún trabajo urgente en alguna otra parte. Tlatli sorbió su chocolate y de un salto se levantó de su silla y dijo a Chimali, «Ven, trabajaremos de día y de noche. Debemos terminar todo lo que tenemos a mano y así tendremos una razón para pedir permiso de partir antes de que Nuestra Señora se canse de nuestro príncipe». Y con esa nota de esperanza me dejaron, con esa patética y vana esperanza. No les había mentido, solo fui negligente en mencionarles un detalle en mis arreglos. Dije la verdad cuando les sugerí que Muñeca de Jade no pensaba castigar con la muerte al príncipe invitado. Esa era una posibilidad real, y por esa misma razón para ese huésped en particular hice un pequeño cambio en las instrucciones usuales de la invitación. Como nosotros decimos para aquel que merece castigo, él sería destruido con flores. Aunque se supone que los dioses saben todos nuestros planes y conocen sus finales antes de sus principios, los dioses son traviesos y se deleitan en incomodar a los hombres en sus planes. Ellos prefieren, con frecuencia, complicar esos planes como pudieran enredar las redes de los cazadores, o frustrarlos de tal manera que los planes nunca lleguen a resultar. Muy rara vez los dioses intervienen para un propósito mejor. Pero creo que en esa ocasión, al ver mi plan, se dijeron entre ellos, «Este oscuro proyecto con el que está contribuyendo Nube Oscura
Es tan irónicamente bueno que vamos a hacerlo irónicamente mucho mejor. Al día siguiente, a la medianoche, mantuve mi oído pegado a mi puerta hasta que oí llegar a Pizza y al huésped y entrar al departamento de enfrente del corredor. Entonces entreabrí suavemente mi puerta para oír mejor. Me esperaba alguna exclamación o blasfemia de muñeca de jade cuando comparara la brutal cara de Pactley con mi dibujo idealizado. Lo que no esperaba fue lo que oí de la muchacha, un grito penetrante de verdadero horror, y luego un chillido histérico llamándome «¡Trae! ¡Ven aquí inmediatamente! ¡Trae!». Eso parecía una reacción por demás extrema, aun para cualquiera que por primera vez conociera al horrible señor Alegría. Abrí la puerta y salí para encontrarme con un guardia parado junto a ella, portando una lanza, y otro a través del vestíbulo junto a la puerta de mi señora. Ambos hombres enderezaron sus lanzas respetuosamente cuando pasé y ninguno trató de impedir mi entrada al otro departamento. La joven reina estaba parada apenas adentro, su cara estaba torcida y fea, y casi blanca de la sorpresa, aunque gradualmente se fue tornando casi púrpura de la furia cuando empezó a gritarme «¿Qué clase de comedia es esta? Tú, hijo de perro, ¿te crees que puedes hacer sucias bromas a mis expensas?». Ella continuó así a gritos. Me volví hacia Pizza y al hombre que ella había traído, y aun con todos mis sentimientos entremezclados, no pude impedir el soltar una carcajada grande y sonora. Se me había olvidado por completo la droga que Muñeca de Jade usaba y que le producía tener cortedad de vista. Debió de venir corriendo a través de todos los cuartos y vestíbulos de su departamento para abrazar al tan ansiosamente esperado señor Alegría, y debió de haber llegado tan directamente sobre su visitante antes de que su visión pudiera distinguirlo claramente. Verdaderamente había motivo suficiente para sentirse sacudido y forzar un grito a cualquier persona que no lo hubiera visto antes. Su presencia fue para mí también una increíble sorpresa, aunque yo reí en lugar de gritar, a pesar de haber tenido la ventaja de haber reconocido al viejo encorvado y engarruñado de color cacao parduzco. Había escrito la carta para Pactley de tal manera que estaba seguro que su llegada no sería clandestina, pero no tenía ni la menor idea de cómo o por qué ese viejo vagabundo había venido en lugar de Pactley, y no parecía el momento más apropiado como para preguntárselo. Además, no podía dejar de reír. «¡Desleal! ¡Despreciable! ¡Nunca te lo perdonaré!». Y mientras la muchacha estaba chillando sobre mis carcajadas y Pizza estaba tratando de esconderse en las cercanas cortinas, el viejo balanceaba mi carta de piel de cervato y decía «Pero es su propia firma, ¿no es así, mi señora?». Ella dejó caer todo su vilipendio de mí a él al gruñirle «Sí, pero ni aun tú puedes pensar que iba a ir dirigida a un miserable y medio desnudo pordiosero. Ahora cierra tu asquerosa boca sin dientes». Ella se volvió hacia mí. «Tiene que ser una broma, Trae, desde el momento en que te mueres de risa. Confiesa y solo serás apaleado hasta quedar en carne viva. Sigue riéndote así y te juro que…». Y por supuesto, mi señora, el hombre persistió. «Reconozco en la carta la escritura pintada de mi viejo amigo Topo que está aquí». Dije «silencio». Cuando el lazo de flores esté alrededor de tu gaznete, desearás de todo corazón haber ahorrado todo el aire que estás gastando, y su nombre es Trae. En estos momentos parece muy idóneo. Sus ojos entrecerrados se deslizaron sobre mí con una mirada no del todo amistosa y mi risa se apaciguó. Pero la carta dice claramente, mi señora, que yo esté aquí a la medianoche y llevando este anillo puesto y… «No, no llevando el anillo puesto», chilló ella imprudentemente. «Tú, pretencioso viejo ratero, pretendes aún saber leer. El anillo era para ser llevado escondido, y tú lo has traído ostentándolo por todo Texcoco». «Ay, ya, ay, ya». Rechinando los dientes, se volvió otra vez hacia mí. «¿Te das cuenta a lo que tu broma puede conducir, tú, execrable bufón? Ay, ya, pero ¿cómo morirás en la más lenta de las agonías?» «¿Cómo que es una broma, mi señora?», preguntó el hombre encorvado. «De acuerdo con esta invitación, usted debía de haber estado esperando a alguien, y usted vino corriendo tan alegremente a recibirme». «¿A ti? ¿A recibirte a ti?», gritó la joven, alzando sus brazos como si estuviera materialmente arrojando lejos toda precaución.
¿Podría la puta más barata y hambrienta de todo Texcoco acostarse contigo? Una vez más, ella se volvió hacia mí. «Trae, ¿por qué hiciste esto?» «Mi señora», dije hablando por primera vez y haciéndolo con duras palabras, pero gentilmente. «He pensado muy a menudo que su señor esposo no dio suficiente peso a sus palabras cuando me ordenó servir a la señora Muñeca de Jade, y servirla sin ninguna pregunta. Sin embargo, estaba obligado a obedecer. Como una vez usted me hizo notar, mi señora, no podía por mí mismo traicionar su debilidad sin desobedecer a ambos, a usted y a él. Finalmente tuve que engañarla para que usted se traicionara a sí misma». Dio un paso hacia atrás y su boca se abrió silenciosamente, mientras su cara enrojecida por la ira se tornaba pálida otra vez. Las palabras tardaron en salirle. «¿Tú me engañaste? ¿Esto no es una broma?» «En todo caso no es su broma, sino la mía», dijo el encorvado. «Yo estaba a un lado del lago cuando un joven señor, muy bien vestido, untado y perfumado, desembarcó de la cali privado de mi señora, y descaradamente inició su camino con este anillo altamente visible y reconocible sobre el dedo pequeño de su gran mano. Parecía una flagrante indiscreción, sino ya una transgresión. Llamé a los guardias para quitarle el anillo y luego la carta que portaba. Yo traje estas cosas en su lugar. Tú, ¿pero con qué autoridad? ¿Cómo te atreves a entrometerte?», farfulló. «Trae. Ese hombre ha confesado ser un ladrón. Mátalo. Te ordeno matar a este hombre, aquí, delante de mí». «No, mi señora», dije todavía gentilmente, porque casi empezaba a sentir piedad de ella. «Esta vez voy a desobedecerla. Yo creo que por fin usted ha revelado su propia verdad a otra persona. Así es que creo que estoy libre de toda obligación de obediencia, y también creo que usted ya no matará a nadie más». Ella se volvió velozmente y abrió la puerta de un tirón hacia el corredor. Quizás pensaba huir, pero cuando el centinela que estaba fuera se volvió hacia ella impidiéndole el paso, le dijo severamente: «Guardia, aquí tengo a un ladrón y a un traidor. Ese pordiosero lleva puesto mi anillo robado, y este plebeyo ha desobedecido mis órdenes directas. Quiero que tome a los dos y...» «Perdón, mi señora», murmuró el guardia. «Yo ya tengo mis órdenes del Güey Tlatoani, órdenes diferentes». Ella se quedó con la boca abierta. Yo dije: «Guardia, présteme su lanza un momento». Dudó por un instante, pero luego me la alargó. Caminé hacia el nicho que estaba en su aposento y que tenía la estatua del jardinero Shaliotli, y con toda mi fuerza aventé la lanza apuntándola sobre la barbilla de la estatua. La cabeza pintada se rompió, pegó contra el piso y rodó. Su arcilla se quebró y se desmoronó. Cuando la cabeza rebotó y se detuvo contra la pared al otro lado de la habitación, era una calavera pelada, blanca y reluciente, el rostro más limpio y honesto del hombre. El pordiosero parduzco miró todo sin expresión, pero las inmensas pupilas de Muñeca de Jade parecían haberse tragado sus ojos por entero. Eran líquidos charcos negros de terror. Devolví el arma al guardia y le pregunté: «¿Cuáles son sus órdenes entonces?». «Usted y su esclavo deben permanecer en su departamento. La señora reina y la mujer que le sirve deben permanecer aquí en este. Todos ustedes quedan en custodia y bajo vigilancia mientras sus habitaciones son registradas y hasta que sean citados ante la presencia del venerado orador». Dije al hombre de cacao: «Quizás usted quiera venir por un rato a mi cautiverio, venerable anciano, y tomar una taza de chocolate». «No», dijo él, arrancando su vista de la expuesta calavera. «Tengo ordenado referir todos los sucesos de esta noche. Creo que el señor Nezahualpilli ahora ordenará una búsqueda más exhaustiva en los estudios de escultura y en otros lugares». Hice el gesto de besar la tierra. «Entonces, les deseo buenas noches a usted, anciano, y a usted, mi señora». Ella se volvió hacia mí, pero no creo que me viera. Regresé a mi departamento para encontrarme con que había sido registrado por el señor Hueso Fuerte y por algunos otros ayudantes confidenciales del venerado orador. Ellos ya habían encontrado mis dibujos de Muñeca de Jade y de algo delicado. «Dice usted, mi señor obispo, que asiste a esta sesión porque está interesado en oír cómo eran llevados a efecto nuestros procesos judiciales. Pues no es indispensable que yo le describa el juicio de Muñeca de Jade. Su ilustrísima puede encontrarlo minuciosamente asentado en los archivos de la corte de Texcoco, si se toma la molestia de examinar esos libros.
Su Ilustrísima también puede encontrarlo escrito en las historias de otras tierras y aún oírlo en los cuentos regionales que explica la gente plebeya, porque el escándalo que causó todavía es recordado y relatado, especialmente por nuestras mujeres. Nezahualpilli invitó a los gobernantes de cada nación vecina y a todos sus tlamatínime, hombres sabios, y a todos los tecutlin de cada una de las provincias para asistir al juicio. Incluso los invitó a traer a sus esposas y a las mujeres nobles de sus cortes. Él hizo esto en parte para demostrar públicamente que aún una mujer nacida de ilustre cuna no podía pecar impunemente, y en parte para demostrar su implacable determinación de castigar la perfidia de Muñeca de Jade en contra de él. Sin embargo, había todavía otra razón. La adúltera a juzgar era la hija del más poderoso gobernante de todas estas tierras, el venerado orador Ahuiztotl, el bilioso y el belicoso Hueytlatoani de los Mexica. Al invitarlo a él y a los altos oficiales de las otras naciones, Nezahualpilli procuró también demostrar que los procedimientos serían conducidos con absoluta justicia. Fue quizás por esta razón por la que Nezahualpilli se sentó a un lado durante el juicio. Él delegó la responsabilidad de preguntar a los acusados y testigos a dos partes desinteresadas, su mujer serpiente, el señor Hueso Fuerte, y a un tlamatini, juez, llamado Tepitztic. La sala de justicia de Texcoco estaba llena en toda capacidad. Debió de ser la reunión más grande de gobernantes, unos amigos, otros neutrales y otros enemigos, convocada hasta entonces en un mismo lugar. Solo Ahuiztotl estaba ausente. Naturalmente no quiso exponerse a sí mismo a la desgracia de ser mirado con escarnio y lástima, mientras la vergüenza de su propia hija era inexorablemente revelada. En su lugar, mandó al mujer serpiente de Tenochtitlan. Sin embargo, entre los otros muchos señores que se asistieron, estaba el gobernador de Xaltocán, Garza Roja, el padre de Pactli. Se sentó y sufrió su humillación con la cabeza inclinada durante todo el juicio. Las pocas veces que levantó sus viejos ojos entristecidos y legañosos, fue para fijarlos en mí. Yo creo que él estaba recordando la observación que había hecho hacía ya mucho tiempo, cuando comentó acerca de mis ambiciones juveniles. Cualquiera que sea la ocupación a la que te dediques, joven, la harás muy bien. Las interrogaciones hechas a todas las personas que se vieron involucradas fueron lentas, detalladas, tediosas y muy seguido repetidas. Solamente recuerdo las preguntas y las respuestas más pertinentes para contarlas a su Ilustrísima. Las dos personas acusadas principalmente eran, por supuesto, Muñeca de Jade y el señor Alegría. Él fue el primero en ser llamado y llegó pálido y tembloroso a prestar juramento. Entre las muchas otras preguntas hechas por los interrogadores estaban estas. Usted fue visto por los guardias del palacio, Paxin, en los terrenos del ala del palacio destinada a la muy real señora Chalchihuenenetzin. Es una ofensa capital que cualquier hombre no autorizado entre con cualquier razón o bajo cualquier pretexto en los terrenos reservados a las señoras de la corte. ¿Sabe usted eso? Él tragó saliva fuertemente y dijo con voz débil: sí, y selló su sentencia. Muñeca de Jade fue la siguiente, y entre las numerosas preguntas que le hicieron, una de sus respuestas produjo conmoción en la audiencia. El juez Tepitztic dijo: usted ha admitido, mi señora, que fueron los trabajadores de su cocina privada los que mataron y prepararon los esqueletos de sus amantes para hacer la base de sus estatuas. Nosotros pensamos que ni el más desgraciado de los esclavos habría hecho ese trabajo, a menos que estuviera bajo un maltrato excesivo. ¿Cuál fue la persuasión que usted utilizó? En su dulce voz de niñita, ella dijo: mucho tiempo antes puse mis propios guardias en la cocina para ver que los trabajadores no tomaran nada de comida, ni siquiera probaran la que cocinaban para mí. Los tuve muriéndose de hambre hasta que estuvieron dispuestos en hacer cualquier cosa que yo los ordenara. Una vez que ellos cumplieron mis órdenes por primera vez y después de alimentarlos muy bien otra vez, ya no necesitaron de más persuasión o de ser tratados de otra manera o vigilados por los guardias. El resto de sus palabras se perdió por la conmoción general. Mi pequeño esclavo Coscatl estaba vomitando y tuvo que ser sacado de la sala por un rato. Yo sabía lo que él sentía.
y mi estómago también se revolvió ligeramente, pues nuestros alimentos habían venido de esa misma cocina. Como cómplice principal de Muñeca de Jade, fui llamado enseguida. Narré todas mis actividades a su servicio, sin omitir nada. Cuando llegué a la parte correspondiente a algo delicado, fui interrumpido por un alboroto que venía de la sala. El viudo demente de Nemal Willy tuvo que ser detenido por los guardias para que no se precipitara sobre mí y me ahorcara, y fue sacado de la sala gritando y echando espuma por la boca. Cuando llegué al final de mi narración, el señor Hueso Fuerte me miró abiertamente con desprecio y dijo: «Al menos una confesión franca. ¿Tiene algo que decir en su defensa o para mitigar su sentencia?» Dije: «No, mi señor». Con lo cual una voz se dejó oír. «Si el escribano Nube Oscura declina defenderse a sí mismo», dijo Nezahualpilli, «¿puedo decir algunas palabras de atenuación, mis señores jueces?» Los dos examinadores asintieron de mala gana, pues obviamente no deseaban que se me exculpara, pero no les era posible rehusarse a su Hueytlatuani. Nezahualpilli dijo: «Durante su asistencia a la señora Chalchihuenenetl, este joven estuvo actuando, aunque muy tontamente, bajo mis órdenes expresas de servir a la señora sin ninguna pregunta y obedeciendo cada una de sus órdenes. Admito que mis órdenes fueron mal expresadas. También ha quedado demostrado que finalmente Nube Oscura aprovechó la única manera posible de divulgar la verdad acerca de la adúltera y asesina señora. Si él no lo hubiera hecho, mis señores jueces, es muy posible que todavía estuviéramos sufriendo las muertes de muchas otras víctimas». El juez Tepitzig gruñó: «Nuestro señor Nezahualpilli, sus palabras generosas serán tomadas en consideración en el recuento de nuestras deliberaciones». Me miró fija y severamente otra vez. «Solo tengo otra pregunta para el demandado. ¿Se acostó usted, Tliletic Mixtli, alguna vez con la señora Muñeca de Jade?» Yo dije: «No, mi señor». Era evidente que ellos esperaban cogerme en una mentira aborrecible, porque los examinadores llamaron a mi esclavo Coscatl y le preguntaron: «¿Sabes si tu amo tuvo alguna vez relaciones sexuales con la señora Chalchihuenenetl?» Él dijo con su vocecita musical: «No, mis señores». Tepitztic persistió: «Pero él tuvo muchas oportunidades». Coscatl dijo inflexiblemente: «No, mis señores. Cuantas veces mi amo estuvo en compañía de la señora por el espacio de tiempo que fuera, yo siempre estuve presente a su servicio. No, ni mi amo ni ningún otro hombre de la corte se acostó con la señora, excepto uno, y eso fue durante la ausencia de mi amo en la fiesta, una noche cuando la señora no pudo encontrar un compañero de fuera». Los jueces se inclinaron hacia él. «¿Algún hombre del palacio? ¿Quién?». Coscatl dijo: «Yo». Y los jueces oscilaron hacia atrás. «¿Tú?», dijo Hueso Fuerte sin poder creerlo. «¿Cuántos años tienes, esclavo?». «Acabo de cumplir los 11, mi señor». «Habla más fuerte, muchacho. ¿Nos estás tratando de decir que tú serviste como compañero sexual de la acusada adúltera? ¿Que tú efectivamente tuviste acoplamiento con ella? ¿Que tú tienes un tepule capaz de...» «¿Mi tepule?», gritó Coscatl conmocionado, cometiendo la impertinencia de interrumpir al juez. «Mis señores, ese miembro solamente es para hacer las aguas. Yo serví a mi señora con la boca, como ella me dijo que era lo apropiado. Yo nunca tocaría a una señora noble con algo tan sucio como un tepule». Si él dijo alguna otra cosa, fue ahogado por las carcajadas de los espectadores. Aún los dos jueces hicieron el esfuerzo de mantener sus caras impasibles. Este fue el único momento jovial de aquel día horrible. Tlatli fue el último cómplice en ser llamado. Había olvidado mencionar que, en las noches en que los guardias de Nezahualpilli invadieron el estudio, Chimali, por alguna razón fortuita, había estado ausente. No había habido motivo para que Nezahualpilli o sus ayudantes sospecharan la existencia de un segundo artista. Aparentemente, ningún otro de los acusados se tomó la molestia de mencionar a Chimali, y así Tlatli había podido pretender que él había estado trabajando solo. Hueso Fuerte dijo: «Chihuase Cali Ixtac Tlatli, usted ha admitido que ciertas estatuas que se han presentado como evidencias fueron hechas por usted». «Sí, mis señores», dijo él firmemente. «Difícilmente podría negarlo. Ustedes verán en ellas mi firma, el glifo de la cabeza del halcón grabado y abajo la marca sangrienta de mi mano». Sus ojos buscaron los míos, suplicando silencio como diciendo: «Perdona a mi mujer», y yo guardé silencio.
Finalmente, los dos jueces se retiraron a una habitación privada para sus deliberaciones. Todos los demás que estaban en la sala de justicia dieron gracias de poder salir de esa grande pero mal ventilada habitación para disfrutar un poco de aire fresco o fumar un poquietl afuera, en los jardines. Nosotros los demandados nos quedamos, cada uno con un guardia armado y alerta parado a nuestro lado, y cuidadosamente evitábamos cruzar nuestras miradas. No pasó mucho tiempo antes de que los jueces regresaran y la sala se volviera a llenar. El mujer serpiente, señor Hueso Fuerte, hizo el prefacio de rutina anunciando: nosotros los examinadores hemos deliberado únicamente sobre las evidencias y testimonios presentados aquí y hemos llegado a nuestras decisiones sin ninguna malicia o favor, sin la intervención de ninguna otra persona, con la asistencia solamente de Tonatzin, la gentil diosa de la ley, la misericordia y la justicia. Sacó una hoja de papel fino y basándose en ella pronunció primero: nosotros encontramos que el escribano acusado, Chicome Xochitl Tliletlicmixtli, merece la absolución, porque sus acciones, aunque culpables, no fueron malintencionadas y además estaban mitigadas por sus otros servicios prestados a la corte. Sin embargo, Hueso Fuerte lanzó una mirada al venerado orador y después a mí. Recomendamos que para su absolución sea desterrado de este reino como un forastero que ha abusado de su hospitalidad. Bueno, no podría decir que eso me agradó, pero Nezahualpilli hubiera podido fácilmente dejar que los jueces se ocuparan de mí, como se ocuparon de los otros. El mujer serpiente se enfrascó otra vez en el papel y pronunció: las siguientes personas han sido encontradas culpables de varios crímenes, entre estos, acciones nefandas, perfidias y otras detestables a la vista de los dioses, y leyó la lista de los nombres: el señor Alegría, la señora Muñeca de Jade, los escultores Pixquitl y Tlatli, mi esclavo Coscatl, los dos guardias que hacían alternativamente el servicio de noche en la puerta del palacio, Pizza, la criada de Muñeca de Jade, y otras mujeres a su servicio, todos los cocineros y trabajadores de su cocina. El juez concluyó su monótona locución: en vista de que estas personas han sido encontradas culpables, nosotros no hacemos ninguna recomendación, ni en severidad ni en suavidad, y sus sentencias deberán ser dictadas por el Güey Tlatoani. Nezahualpilli se levantó lentamente. De pie, por un momento, pensó profundamente. Luego dijo: como mis señores recomiendan, el escribano Nube Oscura será exiliado para siempre de Texcoco y de todas las provincias de los Acolúa. Al esclavo convicto, Coscatl, le doy mi perdón en consideración a su tierna edad, pero él también será desterrado de estas tierras. Los nobles Paxin y Chalchihuenenetzin serán ejecutados en privado y dejaré que la forma de su ejecución sea determinada por las nobles señoras de la corte de Texcoco. Todos los demás que han sido encontrados culpables por los señores jueces son sentenciados a ser ejecutados públicamente por medio del Icpachxochitl sin el auxilio previo de Tlatzolteotl. Ya muertos, sus cuerpos serán juntados con los residuos de sus víctimas y quemados en una pira común. Me alegré de que el pequeño Coscatl fuera perdonado, pero sentí compasión por los otros esclavos y plebeyos. El Icpachxochitl era el lazo guirnalda de la horca, que ya era bastante malo, pero Nezahualpilli les había negado también el consuelo de la confesión con el sacerdote Tlazloteotl. Eso significaba que sus pecados no serían engullidos por la diosa, la que come suciedad, y, puesto que ellos serían incinerados junto con sus víctimas, cargarían con sus culpas todo el camino hacia el otro mundo al que fueran, y continuamente seguirían sufriendo un intolerable remordimiento por toda la eternidad. Coscatl y yo fuimos escoltados de regreso a nuestras habitaciones, y allí uno de los guardias gruñó: ¿qué es esto? Afuera de la puerta de mi apartamento, a la altura de mi cabeza, había una señal, la marca impresa de una mano ensangrentada, silencioso recordatorio de que yo no había sido el único inculpado que había salido con vida ese día, y entonces me empecé a preocupar de si Chimali intentaría vengar su propia pérdida. Alguna broma de mal gusto, dije, encogiéndome de hombros. Mi esclavo la limpiará. Coscatl tomó una esponja y una jarra de agua y salió al corredor, mientras yo esperaba escuchando detrás de la puerta. No pasó mucho tiempo antes de que oyera llegar a Muñeca de Jade también custodiada.
No podía distinguir el sonido de sus pequeños pies entre las pesadas pisadas de su escolta, pero cuando Coscatl volvió a entrar con su jarra de agua teñida de sangre, dijo: «La señora viene llorando, mi amo, y con sus guardias viene un sacerdote de Tlazolteotl». Yo murmuré: «Si ella ya confesó sus pecados para ser engullidos, significa que ya no le queda mucho tiempo». Y en verdad que le quedaba ya muy poco tiempo, pues poco después volvió a oír cómo se abría su puerta cuando ella fue llevada a la última cita de su vida. «Amo», dijo Coscatl tímidamente, «usted y yo estamos desterrados, ¿verdad?» «Sí», suspiré. «Como estamos desterrados», y él retorcía sus manitas ásperas por el trabajo, «¿me llevará con usted, como su esclavo y sirviente?» «Sí», le dije después de pensar unos momentos. «Tú me has servido con lealtad y no te abandonaré. Pero en verdad, Coscatl, no tengo ni idea de dónde iremos». El muchacho y yo estuvimos confinados. No fuimos testigos de ninguna de las ejecuciones, aunque después supe de los detalles de los castigos infligidos al señor Alegría y a la señora Muñeca de Jade, y estos detalles pueden interesar a su ilustrísima. El sacerdote de la diosa, la que come suciedad, ni siquiera dio a la muchacha la oportunidad de confesarse completamente con Tlazolteotl. Pretendiendo bondad, le ofreció una bebida de chocolatl para calmar sus nervios, hija mía, en el que él había mezclado una infusión de la planta Toloatzin, que es una droga soporífera de gran poder. Muñeca de Jade estaba probablemente inconsciente antes de haber contado incluso las fechorías de sus 10 años. Así es que ella fue hacia su muerte cargada todavía de muchas de sus culpas. Fue llevada al laberinto del palacio del cual ya he hablado, totalmente desnuda. Entonces el viejo jardinero, que era el único que conocía la salida secreta, la arrastró hasta el centro del laberinto, en donde yacía el cuerpo de Pactli. El señor Alegría había sido enviado antes a los trabajadores convictos de la cocina, a quienes se les había ordenado que hicieran un último trabajo antes de ser ejecutados. Si ellos mataron a Pactli piadosamente, no lo sé, pero lo dudo, ya que tenían muy poca razón para sentir algo de bondad hacia él. Desollaron todo su cuerpo, a excepción de su cabeza y sus genitales, y le quitaron los intestinos y toda la carne de su cuerpo. Cuando todo lo que quedó fue su esqueleto, y no un esqueleto muy limpio, ya que todavía estaba festonado con pedazos de carne viva, usaron algo para sostener su tepule erecto, quizás insertaron un pedazo de caña. Ese cadáver espantoso fue llevado al laberinto mientras Muñeca de Jade todavía estaba con el sacerdote en sus habitaciones. La muchacha despertó en plena noche, en medio del laberinto, encontrándose desnuda y con su tepili confortablemente empalado, como en sus tiempos felices, en el tumefacto órgano del hombre. Sus dilatadas pupilas se fueron habituando muy rápidamente a la luz pálida de la luna, así es que ella vio esa cosa horrorosa y lúgubre que estaba abrazando. Lo que pasó después solo puede ser conjeturado. Seguramente Muñeca de Jade saltó de horror y gritando, huyó de este último amante. Ella debió de haber corrido por todo el laberinto una y otra vez, aunque los senderos tortuosos siempre la llevarían de vuelta a encontrarse con la cabeza, los huesos y el tepule erecto de lo que una vez fue el señor Alegría. Y cada vez que ella regresara, lo debería encontrar más lleno de hormigas, moscas y escarabajos. Al fin, él debió de estar tan lleno de pululantes gusanos que debió parecerle a Muñeca de Jade que el cadáver se estaba contorsionando en un intento de levantarse y perseguirla. ¿Cuántas voces corrió? ¿Cuántas veces se arrojó contra los muros de las recias espinas? ¿Cuántas se encontró a sí misma tropezando con la carroña del señor Alegría? Nunca lo sabrá nadie. Cuando el viejo jardinero le sacó afuera a la siguiente mañana, ya no era ninguna belleza. Su rostro y su cuerpo estaban desgarrados y ensangrentados por las espinas. Se había arrancado las uñas y se podían ver partes de su cráneo, pues se había arrancado mechones de pelo. La droga que le había agrandado los ojos se había consumido, y sus pupilas eran unos puntos invisibles en sus ojos fijos y saltones. Su boca permanecía abierta en un grito silencioso. Muñeca de Jade, que siempre se había sentido muy orgullosa y había sido muy vanidosa de su belleza,
se hubiera sentido ultrajada y mortificada de lo horrible que se veía. Pero en esos momentos a ella ya no le importaba. En algún momento de la noche, en alguna parte del laberinto, su aterrorizado y golpeante corazón había finalmente estallado.